How's everybody doing? This is Yanko Maceda, founder of Tabanero Cigars, where we believe in the enjoyment of craftsmanship. Craftsmanship that is done right here in Esteli, that allows you to stop time, reflect on life, and plan the future ahead. That's the reason why I got into the cigar industry, because I discovered many years ago that through the cigar smoking lifestyle, you were able to better yourself. It's my first week in Esteli. So far, so good. We went to Condega, and I will share with you guys in a little bit of Condega and Raymond Page's opinion about Condega, how important is Condega in a blend. And also, I hear comments every once in a while about how everyone in Esteli is all just using the same tobacco, and that's totally wrong. Even if it's the same blend and they're using similar regions on the blend, Jalapa, Umetepe, Condega, there's a huge difference on the quality of the fillers, qualities of wrapper, when you have more into the process of fermentation and getting the tobacco ready to be in a cigar. There's a huge difference. How you treat the plant, how you treat your employees, and to achieve an excellent tobacco. So let's go in and see a little bit about Condega and share your opinion. There's a lot of Spanish speaking, which is good, because that way if you can translate with a friend, you can get it from the men. You can get it from Raymond Pages. Check it out, Condega. Condega in Nicaragua is about an hour from Esteli, and it grows amazing tobacco. Esto está lindo y sanito, mira. Condega, we're here in Condega, so stay tuned. Ven, Michelle, ven para acá. Dale, pasen adelante usted. ¿Cómo está, Michelle? It's all the same tobacco, If you think it's all the same tobacco, it's just a different brand, you're mistaken. You're mistaken, because I'm going to show you in a little bit. This is a small piece of land. It's only giving a little bit of Condega, but the flavor, because of the microclimates in here, it is amazing. Esta gente tienen esa cosa de que no, que aquí en Esteli es todo lo mismo. Para nada. Cada cual tiene su librito, cada cual tiene su forma de hacerlo. Ellos en Condega, ellos en Jalapa, y creen que es que todo el mundo va allí y compra el mismo tabaco. Para nada. Existen las diferentes variedades
y existe la forma de cosecharlo y la forma de fermentarlo. Todo el mundo no lo cosecha igual ni lo fermenta igual. La temporada que se está ahora cultivando, ¿va a existir alguna diferencia en el tabaco a la otra temporada? Para nada. Nicaragua siempre mantiene ese Para mismo nada. clima El mismo clima. El riesgo de ahora es que es un riesgo sembrarlo por las lluvias. por las lluvias, porque se pase de Por las agua. lluvias. Pero ya lo tenemos logrado, gracias Ya a Dios. está logrado. Increíble, increíble. Y el Condega es algo que tú utilizas mucho por Por sus sabores, sabor, por más su que todo el sabor complejidad. y la complejidad. Y casi siempre es en el viso, en viso y seco. viso y seco. Viso y seco. Viso y Viso seco. y seco. El ligero de Condega es un poco agresivo, la fortaleza. Tú lo puedes usar cuando vas a hacer una liga medium to full. Ya. ¿Tiene algo de parecido al Estelí? Tiene parecido al Estelí. Well, you know, it's Condega. It's well known for their visos and secos. It's a lot of flavor, It doesn't have any aftertaste. It doesn't go harsh on your throat. And it's basically similar to an Estelí on the strength of Estelí, but not as harsh on your throat. So when you smoking a cigar that has a lot of Condega and you do your retrohale, you can feel the strength of the cigar, but it's really like caramel, really like sweet. Es un tabaco dulce. Es un Aunque es muy fuerte, se siente dulzor, se siente un caramelo. Lo mejor de él es la complejidad que tiene y el balance que te le da a la hora de tú hacer una mezcla. Tiene que estar bien fermentada, por supuesto, y con sus procesos debidamente, cada uno hacer lo que lleva. En un tabaco mediano para fuerte, yo veo que tú le pones énfasis al Condega. ¿Con qué es tu preferido ligarlo? El ¿Qué te gusta a Condega, ti? no ligarlo con Estelí. No ligarlo con No Estelí. ligarlo con Estelí, ligarlo con Ometepe, Jalapa, Pueblo Nuevo. No hay necesidad de meter una cantidad de diferentes. Para nada, para nada. So Condega is so docile, so easy to blend that you don't need to get really complicated on making to reach complexity. You don't really have to get 3 or 4 different tobaccos. Condega and Jalapa, it will be perfect. Condega and Umetepe, it will be perfect. No need to go into adding Estelí and other stuff from here from Nicaragua. Y el Condega es algo que está presente en todo en Maceda. En todo en Maceda. Todo en Maceda lleva Condega. You heard it from him. Some of you guys speak Spanish, so all the Maceda has Condega, and there's no secret. We are as transparent as we can. Nosotros somos transparentes en el hecho de que anteriormente tú lo buscabas bueno, tú lo buscabas de un broker, de alguien que vendiera, pero ya esto trae el puro a otro nivel. A otro nivel, es diferente completamente. Porque nosotros le vamos a poner el amor y el empeño que hay que ponerle para que las cosas salgan bien y tener las cosas de cerca y no violentarle ningún proceso que lleva desde que lo siembra. Y hace una gran diferencia de que tú ves el proceso completo. Completo. Michelle está mirando desde el semillero hasta el producto ya terminado, fermentado y espalillado, que toma 1 año. So the entire process he's present, he's here, and that makes a huge difference. It's about 12 months, a whole year in this process, and he's present on all the different parts, different situations that you can bump into it, and it makes a huge difference. I was present now when they were stripping some of the fillers. I was present when one of the pilones that was ready, and he can sense with the team that he has when it's ready, when they should turn again, when they should keep going, and when it's amazing to go ahead and strip. And I remember in the past he buying tobacco that whoever he bought it from, a quien tú le compraste el tabaco te dijo que sí, que ya estaba anteriormente, que tú comprabas un tabaco y la persona te decía, sí, ya está ready. Y tú lo olías y tú decías, no, eso no Al está fin ready. del día no está ready. Eso hay que darle otro asentamiento. So just think about it that before, when he used to buy from brokers, everybody would say he's ready for a cigar, but because his knowledge, his trajectory in this industry, he would say, no, it still needs more time in the pilon. And it will make the tobacco a little more expensive, but you will get a finer product that will amaze your palate.
Yo estoy muy contento, hermano, por lo que estamos haciendo y a la medida que lo estamos haciendo, estamos bien y poco a poco vamos a ir sembrando más a la medida que podamos. Y te sientes bien con el grupo que tienes trabajando desde aquí hasta Contento. allá, hasta la fábrica. Contento. La fábrica. Contento porque todos tenemos amor por lo que hacemos y le ponemos mucho esfuerzo. Ya te sientes con esta experiencia tuya, de hacerlo tú, ya te sientes más seguro para empezar otras regiones. Claro que sí. Pronto. So, because this has been, ¿ya cuánta es la vez de esta de aquí, más o menos? ¿Cuánto? ¿Cuánta es la vez que se ha hecho esto aquí en Condega? La segunda. La segunda. This is the second time done in here in Condega, and he feels pretty comfortable to go to the next region. We don't know if it will be Jalapa, we don't know if it will be Ometepe. Ya tenemos de la cosecha pasada 150,000 libras fermentando, 15,000 libras fermentando. There's 15,000 pounds already fermented, ready to strip, and then start putting in the cigars. We're doing a batch right now of new macedas that is going to be for next year, and it already has some of this tobacco, and I've been smoking them, and I'm amazed. Y ahora vamos a juntar la cosecha esta, por supuesto, la anterior va a salir primero que esta porque ya tiene 7 meses fermentando y vamos a tener como unas 25,000 libras. So this and the one prior that is already fermenting is going to be around 25,000 pounds. Remember, we're not a giant factory. We're a small boutique, and still that's enough. That's not enough of Condega for all the blends. En Condega, en esto de Condega, estas 25,000 libras, como del Condega que se usa en la fábrica, como cuánto es, un tercio, la mitad. Como no llega a la mitad, como una tercera parte. So this is so far with 2 crops we're in a 1/3 of all the Condega that is done in the factory. So we need to continue growing. Está tremendo, brother. It is amazing. It is amazing to be here, to be part of what's going on. I feel like I'm in heaven. A lot of memories of being a kid and walking around the tobacco. No idea that I was going to be in this industry, but it comes back. It comes back, and you know, tobacco houses in Cuba. It brings you a lot of memory because of the aroma when you're walking into a tobacco barn. Chévere, hermano, chévere, chévere. Ya. ¿Y este tabaquito cuándo ya lo empiezan a cortar, más o menos? ¿Cuándo empiezan a cortar aquí, Teo? Está en el teléfono, aquí. Como unos 10 días, me imagino yo, porque tiene 75 días. We are 75 days, so in another 10 days, they're going to start cutting Condega. And do some research and read a little bit of Condega. So you can see if it's something that it will appeal your palate to smoke cigars that have a lot of Condega present. It has to do with your palate, you know, how much you like your coffee with sugar, no sugar, if you're really into sweets, if you're really into strength. Depending if you use a viso or seco, you can do a morning cigar, a midday cigar. But we have Condega and we have Umetepe present on all the macedas. We make sure there's all the macedas have Umetepe and Condega. This is because some of you guys will ask like how much is this piece right here, and it's about manzana and a half. Una manzana y algo o una manzana y media. ¿A dónde? Aquí. No, aquí hay 2 manzanas. Aquí hay 2 manzanas. 2 So 2 manzanas, 2 manzanas. 1 manzana is 1.7 acre. So una manzana son 27,000 posturas. 27,000 posturas. 27,000 posturas. Sí, allá más o menos la manzana es 1.7 acres. So, no llega a los 4 como acres. se nos ha dado, gracias a Dios, aquí nos va a rendir
3.800 libras por manzana más o menos. 3.800 libras por manzana. Sí, 38 quintales por manzana, que eso es un récord. Entonces, Condega es Es bueno con el con rendimiento. los rendimientos. No es como Jalapa, que Jalapa una manzana cuando se da bueno, te rinde 22, 23 quintales por manzana, 2.300 libras. Y aquí en Condega te puede rendir, si se te da bueno, de 3.000 libras a 3.600, 3.800. Y no es un tabaco, ¿sabes?, peligroso en este proceso ni nada, no es un tabaco que coja... El Condega Sí. tienes que saberlo tratar, porque a la hora de fermentarlo es completamente diferente a la hora de la fermentación al fermentar otros tabacos. Es completamente diferente. Tienes que tener cuidado con el agua que le echas a la hora de fermentarlo porque se te queman las puntas, Seguimos las puntas. se mancha. Sí, yo me imagino que tiene que ver con la cantidad de azúcar que tiene Exacto. esta planta. Yeah, because of the sweetness, there's a lot of sugar present on Condega, so you got to be really careful with water fermenting, because it can burn really easy. It can get bad all on the tips and all around the leaf, because how sweet the tobacco is. Y en fermentación, tú crees y siempre lo aprendiste que es agua nada más. Humedad y Agua. calor. Humedad y calor y tiempo. y tiempo. Eso es todo. He's a true believer, and I am too. In fermentation, the humidity that you're going to create for the pilón, it just has water, just water. Aquí acostumbran mucho la gente que anda apresurado, que anda rápido, que el tabaco sale de la galera al lugar donde lo van a procesar. El tabaco, cuando sale de la galera hacia el lugar que se va a procesar, se le debe dar la primera moja a los 3 meses o 3 meses y medio. Hay gente que le dan la primera moja al mes o al mes y pico. Entonces, la galera, me estás hablando de la casa de tabaco. De la casa de curado. De la casa de curado. La casa de curado. Yeah. 3 meses. Se le debe dar, después que sale de la casa de curado, la casa, 3 meses para darle la primera moja en el pilón. 3 meses. 3 meses. Hay personas que no lo hacen así porque necesitan el tabaco más rápido. Porque, lo mojan antes. Y eso trae como resultado violentar el proceso debido que se le da el tabaco a la hora de fermentarlo, que se te afecte porque el tabaco no ha botado toda la grasa que trae de la galera. Y te da un mal sabor, entonces. No. Lo que te da es que a la hora de terminarlo de fermentar, no queda el tabaco bien fermentado, queda crudo. Yeah. O sea, él te va a cambiar el color, por supuesto, se te va a poner oscuro por el agua y la humedad, pero no quiere decir que esté fermentado. Yeah. Cualquier persona que no tiene conocimiento lo ve, le ve la textura, el color y dice, exacto, wow, chévere. Está fermentado. Y cuando lo pones en un puro y quemas, ya, ahí tienes el problema. Ahí tienes el problema. Y me dijiste anteriormente que un tabaco con mala fermentación lo que da es que quema mal. El tabaco con mala fermentación te da un montón de factores. Picazón en la boca, el tabaco con muy mala combustión, se te pone muy suave el tabaco, blando, porque está mal fermentado, porque tiene toda la grasa viva la hoja. A la tripa hay que matarle la grasa. Yeah. Es un montón de procesos que no se lo puedes violentar, porque si tú se lo violentas no estás haciendo bien las cosas. Es muy importante el tiempo en esta industria, Anything that you try to make it faster here, it will damage the tobacco, it will damage the experience. After the tobacco gets out of the tobacco barn, and you put it on a pilón, on the big piles of 2,000 pounds to start fermentation, you're not allowed to put any water, any humidity into 90 days. And people who try to rush the process, they do it before. And then the customer ends up with a cigar that it gets really spongy, like it's wet, a lot of pepper in your mouth. It doesn't burn well. It starts making the holes in the middle. A lot of issues after you start burning the cigar. Even if the cigar looks well constructed, on the fermented tobacco, it will give you a lot of issues of taste and also in the construction after the cigar starts burning. So timing in here is critical. Not too short, not too long. Y lo mismo con el pilón es que si te aceleras mucho hay problema. Y si te pasa... Si te aceleras mucho hay problema.
Porque a la hora de acelerarlo, lo que hace la gente es que le echan demasiada agua para que él caliente y fermente. Y eso no es correcto porque lo que hace es podrirse y mancharse. Ya. Y a la hora de fermentarlo, mi humilde conocimiento es que es humedad y calor. Nada de cosas extrañas que hacen la gente con un montón de cosas. Yo no hago nada de eso. Humedad y Yo calor. lo hago Y la humedad es con agua. con agua. Yep. Sí, porque es una lástima después de todo el trabajo que ustedes hacen aquí en el campo con este material tan lindo y echarlo a perder con una mala fermentación, Así es. con un acelerando. Así es. After the amount of work that they put in here, not doing the right fermentation, all the work it was, you know, throw them away. So we will continue. We will continue. I'm going to be in Nicaragua for a month. I'll be back on October 5th, so I'll be taking each opportunity that I can go with him. We will do some stripping of the Condega that is already ready for stripping, and I will show you and share with you guys the process of stripping tobacco. Este fin de semana vas a despalillar también, ¿no? Vamos a despalillar. Pensilvania y Condega. Pensilvania y Condega. Ok, beautiful. Para enseñar el despalillo cuando se está haciendo el Condega para que vean la hoja ya Fermentada. fermentada. Vale. So we want to show you after right here in the farm, how it's a stripping process after the tobacco has been fermented. Gracias, Raymond Peyes, por compartir con nosotros. Estamos para servirle a todo ese público maravilloso que tú tienes, los que le gustan los buenos puros. Tratamos de hacerlo mejor y para adelante. Gracias por toda tu pasión que es obvia, que se puede ver desde 1000 leguas. Gracias, mi hermano. Y que no tengan duda que el Condega lo va a llevar Maceda, sembrada por nosotros y fermentada por nosotros. No. Tomando la foto. No importa. Se ve bonito. Está bonito, ¿eh? Esta parte que decía el de la... O sea, que dice Michelle que lo quites y tienes que quitarlo. Los hijos le chupa eso. Esto se le hace esto. Para acá. Y aquí arriba, ¿no? Eso se le llama capar para que la hoja engorde.